¿Por qué seguimos siendo fieles a historias que nos hacen sufrir? Porque acuérdate que la iglesia nos dijo que el que sufre se va al cielo, que los ricos se condenan. Entonces, ¿heredamos destinos? Más bien podría ser patrones de vida que están en el inconsciente. Pero cuando yo me hago consciente, automáticamente puedo modificar la realidad. Y si alguien repite una historia que no eligió, ¿cuál propondrías que puede ser un buen primer paso para empezar a recuperar su historia personal? Yo recomiendo que hagan una carta a sus ancestros. ¿Y esa carta qué haces con ella? Yo le recomiendo que la quemen. Y listo. Y automáticamente quedan liberados. Pues hoy estoy contigo, Jesús Ríos. Biodescodificación emocional. ¿Así es? Sí. ¿Ok? Sí. A mí me encanta, te decía, la biodescodificación. Me parece fascinante. Son como puros 20 que te caen, ¿no? Sí, sí. Sí, curos cada ratito, hasta yo mismo cuando estoy dando alguna consulta, hasta yo me caen los 20. Sí, sí. Creo que no te dejas de fascinar. Aunque ya lo entiendas, de pronto dices, wow. No dejas de fascinarte lo obvio que muchas veces son las cosas y que para los ojos de quien no estudia esto están ocultas. Y luego dices, ¿cómo es posible que no podía ver si estaba ahí? Como dicen, en mis narices, ¿no? Sí. Pues mira, hay una frase que impacta mucho. Yo creo que constantemente a veces la suelto y dice, no estás viviendo tu vida, estás repitiendo la de tu familia. ¿Hasta qué punto es real esto que te digo, es todo un shock para cualquier persona? Pues mira, yo te diría que más o menos alrededor de un 70, casi un 80% estamos siguiendo lealtades al plan. ¿Me entiendes? Porque traemos tantos patrones grabados que lo traemos en inconsciente. Venimos repitiendo por decir algo, un ejemplo que yo fumo mucho, el abuelo alcohólico, papá alcohólico, nieto alcohólico. Y a veces los bisnietos son astemios, vienen a reparar. Ajá. Entonces ahí es donde alguno del clan se hace consciente y viene a reparar al clan. Ok. Y de ese 70 o 80%, es un montón, o sea, Sí. 7 u 8 personas de cada 10 están en modo repetitivo, Sí. o sea, viviendo una vida que no es de ellos. Y de esa vida que no es de ellos, ¿cuánto porcentaje de su vida? O sea, prácticamente todo, desde que se despiertan hasta que se duermen, están cargando cosas sin saberlo de alguien más. Sí, maneras inconscientes que quedan grabadas en la célula. ¿Me entiendes? Todo queda grabado en las células y nosotros lo aceptamos cuando nacemos porque ya viene grabado en nuestro ADN. Entonces lo repetimos inconscientemente. Es como si te grabaran un modo de vivir. Ok. Entonces, como es automático, no lo ves mal. Sí. Y luego todavía venimos de una cultura donde así se vive, donde aunque seamos pobres, somos felices, ¿no? Nos metieron eso, entonces automáticamente la pobreza la tomamos como una virtud. Okay. Y es una lealtad a los miedos económicos y a tener. ¿Entiendes? Ya. Y fíjate, quiero ayudarte de alguna manera con mis palabras. Todos tenemos la oportunidad de ser bastante abundantes en todos los sentidos, porque, vaya, el planeta Tierra literal tiene para todos. Sin embargo, está muy increíble lo que dices, que incluso el que está, vamos a decir, sufriendo carencia de cualquier tipo, tenemos esta creencia popular que está en las películas, en las novelas, en los chistes, sí, en donde parecería que no, pues estás a todo dar así. Entonces, como dicen que está a todo dar, y yo ni siquiera sé que estoy repitiendo un patrón que no es mío, aunque yo tengo el anhelo de algo más, pues ahí me quedo. Sí. Es así. Sí, pues prácticamente haz de cuenta que entramos a la programación, a nuestros abuelos, padres, a todos los programaron a la pobreza, porque así le convenía al sistema. ¿Entiendes? Tanto iglesia, gobierno, todo. ¿Por qué? Porque así los tengo felices. Entonces les hago un concierto y ustedes son felices. Les doy alcohol y les pongo telenovelas y ustedes son felices, están dormidos. Ya. ¿Me entiendes? Les pongo un mundial y se olvidaron de todo y nos dejan nosotros hacer lo que queramos. Sí. Entonces tendrías que romper con el sistema en donde estás de alguna manera
inmiscuida y con toda tu herencia transgeneracional para ver realmente tu esencia y experimentar a lo que vivimos, que es pues ser bastante abundantes, bastante felices, bastante plenos. Sí, fíjate que nomás con hacernos conscientes y trabajar esa situación, podemos sanar tres generaciones hacia adelante y 4 hacia atrás. Okay. Entonces nuestro ADN se modifica al hacernos conscientes. Entonces de alguna manera estamos conectados al campo y eso cambia la conciencia de los demás. Porque el modo como yo percibo las cosas automáticamente cambia mi medio ambiente o el lugar donde me junto. Por eso hay gente con la misma frecuencia que se une por la misma situación. Ok, entonces en un clan familiar, siendo tú, vamos a decir, el padre, está tu esposa, están los hijos. Al modificar tú, todo tu clan cambia. Sí. Para bien o para mal. Sí, todo haz de cuenta, todo el hogar se modifica. ¿Por qué? Porque si yo ya no estoy de una manera negativa o repetitiva, automáticamente genero un cambio en los demás. Ok. Es como, se abre como, ok, ¿y por qué teníamos que ser así si hay esta mejor manera, no? Entonces, muchas de las veces son esas lealtades, miedos, fobias. Incluso hay familias que o todos son, todos los hombres del clan mueren a una edad temprana, o todas las mujeres son solas. Sí, y dices, ¿por qué? Y después descubres que es una lealtad familiar. Bueno, te voy a preguntar para indagar más en eso, porque sí está muy interesante cómo se repite una historia tan fácil de comprobar como por lo que acabas de decir. Todas las mujeres de esta familia terminan solas, o viudas, o divorciadas, o no se casaron. Dices, pero ¿cómo es posible que todas? Y aparte a veces dices, oye, son muy lindas en todos los sentidos, muy buenas gentes, muy bondadosas, y aún así hay algo más allá que esto. ¿Y qué son realmente las lealtades familiares o del clan? O sea, es algo que nadie nos dice, pero todos la obedecemos ciegamente. ¿Qué es esto? Sí, es que mira, muchas de las veces ya viene programado porque, por decir algo, hubo un ejemplo en México y Centroamérica, toda Latinoamérica, hubo muchas guerras el siglo pasado, ¿me entiendes? Entonces, cuando estuvo la guerra, fue un pueblo sin ley, donde cada quien hacía lo que quería, saqueaba, ¿no? Mientras algunos hombres estaban combatiendo por defender algunos el territorio, los ideales, lo que sea, también hubo bandidos. Entonces violentaron a las mujeres, robaron a los niños, se robaron todo. Entonces las mujeres percibieron que los hombres eran malos. Entonces hay esa protección hacia los hombres. Entonces me protejo de los hombres y los hombres son malos. Entonces cuando esas personas, esas mujeres empiezan a crear un matriarcado y empiezan a mencionar, usted puede sola, junto al hombre, toda esa situación, entonces lo van pasando de generación en generación. Y ya cuando se acabó la guerra, todo eso queda de una manera inconsciente, un patrón de seguir solas. Okay. Pero quedó grabada en la célula como algo de peligro. Y que en algún momento sí tenían la razón. O sea, sí. En los tiempos de la revolución, por decir un ejemplo, que yo a veces le preguntaba a mi bisabuela, a mi abuela y mi bisabuela, ¿no? Pero pues ahí sí era una necesidad como mujer, pues cuidarte de estos, vamos a llamar, bandidos a caballo, que andaban con el machete, saqueando casas, haciendas y demás. Sí. Pero bueno, pasa el tiempo, de alguna manera, pues al menos se mejora el tema de que ya no llegan a tu casa con un caballo y tumban la puerta, porque ahora, vaya, suceden cosas similares, pero no así y no tanto como en los tiempos estos, como dices tú, sin ley. Pero entonces la mujer actual tiene una memoria inconsciente en donde ella dice, yo no quiero, o yo tengo que protegerme de absolutamente cualquier hombre que vea
en la calle y genera lo que a lo mejor tenemos ahorita es una lucha de géneros. Sí. Sí, porque se está creando esa defensa, pero esa defensa al pasado. Entonces, cuando muchas mujeres de las que llegan a consultarse conmigo, les hago ese chequeo, ¿no? De si son ellas realmente, porque ellas dicen, yo elegí quedarme sola. Pero empezamos a checar su árbol y resulta que todas las mujeres pasaron por lo mismo. O a cierta edad, cumpliendo cierta edad, se quedan viudas o solteras. Entonces ellas dicen por elección, no, pero si te fijas, llevas un patrón. Bueno, es lo que te iba a decir. ¿Verdad que no se dan cuenta hasta que tú se los haces notar? O sea, ¿verdad que llega una persona que te dice, yo me divorcié a los 37? Y tú le preguntarás por qué, por mi versión personal, y luego sigues tu consulta y te dice, bueno, es que mi mamá también se divorció a los 37, y tú dices, ¿y tu abuelita? A los 37 se quedó viuda, o sea, Sí. pero verdad que ya cuando lo pones en papel es muy obvio, pero la persona antes de haberse cuestionado no estaba ni enterada de lo obvio que era esta repetición. Sí, porque están tan acostumbradas a veces a vivir de esa manera que no se habían dado cuenta de que estaban llevando un patrón. Cuando se dan cuenta del patrón, nosotros en biodescodificación decimos, haciendo consciente al inconsciente, automáticamente cambia tu historia. Entonces nosotros cortamos con ese patrón, no con el clan. Okay. Entonces, por decir algo, si yo corto ese comportamiento, pero reconozco a todas las personas de mi clan, a todos mis ancestros, automáticamente se corta esa situación. Ok, o sea, simplemente con darte cuenta, tu situación, o en este caso tu vida, cambia. Cambia completamente. Ya no requerirías hacer mucho más que haber hecho consciente aquello que eres consciente, y ya con ello estás un paso tototote más adelante. Sí, porque ya estás consciente, ¿me entiendes? Ya diste el primer paso para salir de esa situación. Okay. Entonces hay una serie de ejercicios que podemos hacer y automáticamente la persona lo deja esa situación. Más o menos, ¿cómo son los ejercicios? No tienes que hacer toda la guía, pero ¿de qué va? Mira, por ejemplo, yo recomiendo que hagan una carta a sus ancestros. ¿Me entiendes? Hacen una carta a sus ancestros agradeciendo, por decir algo, todos los dones que le dieron, porque es bueno reconocer todo lo bueno. Pero si en tu vida te fue mal, toda esa parte no la deseo vivir. Por mi libre albedrío, decido vivir de otra manera. Sin juzgarte, en amor, te respeto y te honro como un ser de mi clan. Pero no deseo seguir esa manera de vivir. Ok. Entonces automáticamente haciendo esa carta a tu ancestro y agradeciéndolo, te agradezco, te perdono y me perdono, te libero y me libero, automáticamente viene algo más. ¿Y esa carta qué haces con ella? La carta normalmente yo le recomiendo que la lean, que entren en la emoción y después la quemen. Ok. Ya después de quemarla, la entierran en alguna maceta o en el pasto, en algún parque donde tengan ellos espacio. Y listo. Y automáticamente quedan liberados. Oye, Jesús, ¿y valdría la pena hacerle una cartita a cuanta persona haya pasado por tu vida? O sea, es que yo creo que si le rascamos, no es que somos muy flojos o muy poco valientes para rascarle, pero yo creo que si le rascamos a lo largo de nuestra vida, algún conflicto menor o mayor hemos tenido, pues papá, mamá, hermano, hermana, pareja, hasta tío, primos, amigos, valdrá la pena de pronto decir, pues voy a agarrar un fin de semana que estoy libre de trabajo, libre de chamba, y en lugar de ponerme a ver una película o ponerme a ver el fútbol, me voy a sentar a escribirle una carta a cada ser cercano. Seguramente ya con el cuaderno y la pluma en la mano va a brotar todo aquello. ¿Valdrá la pena hacerlo? Fíjate que es muy importante cuando es varios miembros del clan pueden ir en una sola carta. Ah, ok. No tiene que ser una para cada una en específico. O sea, cuando la pusiste está más fácil todavía. Está bien fácil, porque lo único que tienes que separar es como por decir algo, algún caso especial, Okay. un hijo que tiene algún problema, la ex esposa, algo así, ¿no? Ok. Entonces ya lo pones en especial. Pero si sabes que toda la familia siguió un patrón,
automáticamente ahí incluyes todo. Ya. ¿Me entiendes? Es un paquete. Si te acuerdas de los nombres, lo pones. Y si no, nomás con que te acuerdes de él y digas a todo mi árbol. Ya. Bueno, aquí te voy a pedir todo tu conocimiento, expertise y sobre todo el amor con el que haces tu chamba. ¿Cuál sería, no la fórmula, pero sí algunos consejos de cómo redactar esta carta? Voy a hacer un ejemplo para explicar mi pregunta. El lenguaje positivo, el lenguaje presente o el lenguaje pasado, alguna palabra que puedas estar constantemente repitiendo como te agradezco, te perdono, te agradezco, me perdono, te quiero, me quiero, o sea, porque hay palabras poderosas, palabras clave, por eso son palabras clave, porque abre un portal que tenía una clave. Pero también seguramente hay una mejor manera o una manera más eficiente de cómo llevar a cabo esta cartita. Si nos puedes compartir lo que sea, nos serviría mucho. Mira, hay algo como por decir algo, para romper con patrones del clan en general. Entonces puedes poner miembros de mi clan y pones los nombres de los que te acuerdes. Abuelo, abuela, tío, los que se llegan a... Nombre completo hasta donde te lo sepas. A veces solamente sabes el primer nombre y el apellido. Sí, incluso si nomás te sabes el apodo, pues el apodo, okay, ¿no? Porque muchas de las veces tenemos la costumbre de no sabernos el nombre. Sí. Entonces puedes poner el apodo y automáticamente le dedicas la carta porque se la estás dedicando la energía. ¿Me entiendes? Es la energía y la energía la tenemos en el campo y se lee. Entonces automáticamente cuando vas haciendo la carta ya pones a ellos y por decir algo, tíos, me he dado cuenta en que ustedes han llevado una lealtad de pobreza y abuelos han remetido a este patrón de alcoholismo, drogadicción, todo eso, ¿no? Lo empiezas a poner el específico que es y yo me he dado cuenta que nos ha hecho mal. Y hemos perdido dinero, hemos tenido mala economía, todo lo que le quieres poner. En ese momento es en amor, no tienes que negar de nada. ¿Por qué? Porque el amor es el que corta esa situación. Okay. Entonces cuando lo vas llenando en amor y dices, ¿sabes qué? Toda esta manera de vivir nos llevó a tantos conflictos, pero hoy acabo de entender que yo hago un camino diferente. Okay. Un camino diferente donde yo soy próspero, donde todo va a ser diferente. Empiezas a programar, a sentirlo. Yo sí puedo, yo quiero, yo decido, yo elijo, etc. Cuando tú te sientes merecedor desde tu ser, desde tu centro, y dices yo puedo salir adelante, yo lo puedo hacer, ¿por qué no me merezco? Entonces ya después le dices, no deseo seguir ese camino. Acepto todos sus dones, pero no, y sus dones y virtudes, pero no sus defectos, okay, ni su manera errónea de vivir, sin juzgarlos, en amor. Los perdono y me perdono, me libero y me libero, y yo recomiendo que pongan 3 veces gracias. Gracias, gracias, gracias. Okay, a eso me refiero. Ajá. Entonces, normalmente cuando la persona no lo siente mucho, le digo, te pido que la leas 3 veces antes de quemar. Pero entra en el sentimiento, como si lo estuvieras enfrente. Entonces cuando entras en el sentimiento y lo cortas, ya de la quemas y luego le entierras las cenizas, pasa algo mágico. A veces la familia de lo que se había distanciado, para el día siguiente le empieza a hacer llamadas, oye primo, ¿cómo te vas? Y me acordé de ti, no sé por qué. Claro. Entonces, con los que estabas distanciados se empieza a pasar algo mágico. Te dicen, me acordé de ti, no sé por qué, y tú así. Sí, yo sí sé por qué. Ya, sí. Soy mago. Sí, claro, lo que es la magia, ¿no? Claro. La energía. Bueno, y nomás para que la gente también esté enterada, no importa si están vivos o ya trascendieron. La energía es la que queremos atender. Sí, la energía se manifiesta y si yo vengo de una familia, de un clan, ellos están conmigo. Yo soy ellos y ellos están en mi tal, ¿me entiendes? Bueno, y si nadie nos obliga conscientemente a hacer, pues, algo, ¿por qué seguimos siendo fieles a historias que nos hacen sufrir? ¿Qué es eso que yo sé que está en el inconsciente, pero cómo funciona esto que aunque nadie nos esté obligando y es algo que pues parecería que nos está llevando a un lugar que no queremos y lo hacemos? ¿Por qué es tan fuerte esto? Mira, hay una lealtad al sufrimiento
porque acuérdate que la iglesia nos dijo que el que sufre se va al cielo y los pobres se van al cielo, que los ricos se condenan y todo eso, ¿no? Nos metieron esa programación para decir, pues, denos la riqueza para que ustedes sean libres. Entonces, está tanto en el inconsciente que nos lo repitieron desde que nacimos, que nos llevaron a bautizar hasta que nos morimos, ¿no? Que no la creemos, se da en el inconsciente. Pero cuando yo decido cortar esa lealtad a lo que sea que me hayan programado, dolor, sufrimiento, automáticamente se va. Porque me hago consciente y veo el potencial que hay en mí y ver que soy abundante y todos los aspectos. Yo me propongo tener un buen trabajo y le pido al universo, automáticamente las puertas se abren, como que se me quita una venda y empiezan a llegar las oportunidades. Empiezas a alinearte con gente diferente. Ya te sale alguien, oye, fíjate que acá están dando préstamos, que fíjate que acá hay un trabajo. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Entiendes? Es cuando abres esa puerta infinita de oportunidades. ¿Por qué vemos patrones tan claros en las familias? Mismas enfermedades, mismas crisis, mismos finales. ¿Es programación meramente o en esta repetición, pues incansable hasta que alguien la corta? Más que nada, alguien tiene que llegar a hacerse consciente para decir ya no queremos este plan, ¿no? Que normalmente la llamada oveja negra. Que pues me cuento entre ellos, ¿no? La oveja negra, estos que dicen que estamos locos y tenemos que hacer un cambio, ¿no? Pero el punto es de que alguien lo tiene que hacer. Es lo que te iba a preguntar. Si no lo hace nadie, mágicamente no se va a ir a ningún lado. Se repite. Así tal cual. Se repite. O sea, esto es un gran mensaje para los padres y las madres que dices, si no lo haces tú, ¿a quién crees que lo estás pasando? Sí. O sea, si ya no lo haces por ti, a veces una madre es más capaz de hacer algo por un hijo que por ella misma. Sí. Entonces dices, si no lo haces por ti, pues de perder hazlo por tus hijos, porque si no, a ellos les va a tocar la chamba que tú no estás queriendo hacer. Así es, ¿verdad? Sí, pero fíjate, ahí mismo viene el sentimiento, yo sufro por mis hijos. Entonces, el mismo patrón que estás tratando de romper es el que mágicamente se mete en el camino de que lo rompes. Con otro patrón más fuerte. Sí, con otro patrón. Porque es como un bloqueo automático que tenemos. Como un miedo a si soy feliz, ¿qué va a pasar? ¿Me entiendes? Muchas de las veces decimos, ¿por qué todos se enferman de diabetes, por decir algo? Entonces, las enfermedades no se heredan. Eso no es cierto. Lo que se hereda es la manera de pensar y la manera de creer. Ok, si yo pienso igual que mi papá, que es negativo, automáticamente voy a traer problemas negativos, mismos patrones, mismas enfermedades, mismos conflictos. Problemas del corazón es una desvalorización. ¿Okay? Y si mi papá se desvalorizó, pues yo también, y también me voy a enfermar del corazón. Pero ¿por qué hay personas de la familia que no enferman y otros que sí? ¿Por qué? Porque uno eligió vivir igual que su papá o tiene las mismas creencias y dicen hasta se parece y camina igualito. Claro. Si por la interpretación que tiene similar o parecida o igual que el papá y el otro la interpretación creyó totalmente distinto. Totalmente distinto. El otro dijo no le entro. Aunque no supo corregir porque no tenía la información, él decidió vivir diferente. Digo, siempre estos clips me los bajan, pero ni modo. Si ya entraste en esta enfermedad o en esta adaptación biológica, como dice el buen amigo Rafa Mejía, y te das cuenta, sacas al consciente aquello que estaba en el inconsciente, sales. Sí, sanas automáticamente. Yo he tenido casos donde las personas entran a previsión, diabéticos que pasan a prediabéticos. Y prediabéticos que muchas veces nunca fueron prediabéticos, simplemente estaban en esa resistencia. Okay. Porque el azúcar nos sirve para dos cosas, para darnos amor. Nos dijeron que el azúcar es dulzura, amor, dulzura y todo eso. Entonces, si yo tengo una separación de alguien, automáticamente me falta ese amor. Entonces, mi cuerpo
empieza a absorber azúcar. Igual, si yo soy muy peleonero y digo ahorita me lo voy a agarrar llegando, pero ya me calmo en el camino, automáticamente llego, no peleo, pero mi cuerpo ya acumuló azúcar para la adrenalina del pleito, pelear porque voy a pelear. Claro. Entonces es combustible. Ya. Pero cuando yo veo pacientes, sabes que no tengo ni por qué pelear, no tengo ni por qué hacerle de emoción, mejor me calmo y todo lo soluciono por la buena. Mi cuerpo no absorbe esa azúcar. Si no la necesitas. No la necesitas. Ya. Es una gasolina. Es gasolina. Sigo con el tema del dinero porque es muy fuerte esto, pero familias donde el dinero nunca fluye. O a veces nada más una persona que lo logra entender bien. Y ahí se van repitiendo y hasta parecería, tú Jesús, que cada vez se pone peor. O sea, ¿verdad que sí? Porque por ahí empieza una pequeña creencia que viene en cascada a ser una creencia y luego baja en cascada a ser un programa, pero sí súper arraigado, ¿no? Sí. Hay una lealtad muy grande al dinero, todo lo que es economía. Algún miembro del clan de pronto logra hacer dinero porque le caen buenos negocios, lo que sea, y el mismo clan lo empieza a aislar. Porque el primero te empiezan a criticar como, este ya se cree mucho, mira, ya trae carro nuevo, ya ahora sí se peina, ahora sí ya anda muy perfumado. Toda esa situación que antes no hacías o no tenías, empiezas a hacer ciertos cambios. Entonces empiezas a lealtad inconsciente de pertenecer. Entonces yo quiero pertenecer al clan, no me quiero quedar fuera. Entonces mi inconsciente empieza a hacer que yo haga cosas para perder ese dinero. Apuestas, a meter dinero donde no debo de meter y para perder a fuerzas, ¿no? Ahora sí que a tres. Y ya. Para pertenecer a un clan. Bueno, híjola, pues aquí viene la pregunta. ¿Y qué habría de hacer esta persona? O sea, si esta persona pues supo hacerla, como dices tú, aprendió a invertir bien o trabajó de la manera suficiente para generar riqueza y llega a este punto en el que, como dices, ya viene pues mejor vestido, con un carro más nuevo, me da risa que dices, ya se peina. ¿Qué hace? Llega con su clan, llega con su familia, primos, hermanos, lo que sea, y pues acepta la crítica, se ríe un poco, trata de que no sea afectado por ella, o de plano se separa de ahí, antes de la opción de perderlo todo. O sea, ¿qué recomendarías tú? Yo recomiendo que si hay un punto medio donde pueda convivir o medio convivir, que no simplemente los acepte. Que vea que lo que ellos tienen no es lo que es bien. Okay. Que se reconozca como un ser próspero y diga, ok, pues si ustedes quieren quedarse ahí, pues los acepto, de todos modos son mi familia, pero yo decido seguir adelante. Ayudarlos trae una consecuencia, o sea, ayudarlos no desde el amor meramente, sino ayudarlos por tratar de seguir encajando, porque más bien sería eso, es como, pues si no me aceptan, pues les voy a invitar la carne asada a todos, para quedar bien y para que ya me dejen de echar carrilla, como decimos. Sí. Pero eso no es desde el amor, eso es como por tratar de encajar. Sí, porque muchas veces va a ser por querer encajar y automáticamente les estás haciendo más daño, ¿no? Incluso puedes crear hasta que te odien más. Porque me tienen ya con las cervezas, centrados y después hablan mal de ti. Entonces mejor mantener esa distancia, respetarlos, honrarlos. Y si la familia es muy conflictiva, pues te le retiras. Pero se puede hacer la carta para cortar, se puede dar seguimiento para seguir adelante. Y toda esa situación se porta. Pues sí, fíjate, te me adelantaste a la pregunta, pero qué bueno, porque desde que hice el cuestionario la traía muy presente. Y más bien me gustaría que me ayudes con más ejemplos. Porque hay lineajes donde las mujeres terminan solas, viudas o abandonadas. Hace rato platicaba, pues, ¿no? Y pongo aquí, ¿es destino o repetición? Es repetición, ya dijimos. Y hablaste de un ejemplo, que era en los tiempos de la revolución, ¿no? Que pues dijeron, esto es malo, no lo quiero. Ayúdame con un par de ejemplos. Porque a veces viendo el ejemplo
que es el que te toca a ti y dices, ay, pues a mí me pasa esto. ¿Por qué más razones de pronto estas mujeres se quedan ahí y no encuentran con quién emparejarse? Sí, mira, muchas de las veces el querer generar dinero como querer generar estatus también las viene alejando, porque empieza a competir con un hombre. Entonces empiezan a querer generar, a querer tener, y no es malo. Y lo malo es que entran a ese... Alguien del clan hizo esa misma situación. De competir. De competir. Entonces, cuando esa persona se tacha que está cometiendo ese error, puede alinear su energía y aceptar tal lo que está pasando. Y puede atraer una persona que sea compatible con ella. Pero ocupa aceptar que hay un problema del clan para que lo pueda corregir. Partiendo de que hace rato dijimos que el 70 u 80% de la gente está repitiendo. ¿Tú crees o tú sabes? No me digas si lo crees o lo sabes, no importa. En este momento no importa. Pero ¿tú crees o tú sabes si cada conflicto que tenemos normalmente viene de un pasado? O sea, lo que quiero decir es casi que nosotros ya no arrancamos nada nuevo. Si yo me enojo contigo por alguna razón, seguramente esa razón no fue mía de este momento, sino es algo que ya traigo instalado. ¿Sería algo así o no? Sí, es algo así, algo que ya viene de un patrón. ¿Por qué? Porque tal vez a mi padre, a alguien de mi familia, lo humillaron o trataron mal. Entonces automáticamente yo tomo eso que quedó en el ADN como defensa. Lo que es una defensa. Uh-huh. Entonces automáticamente lo aplico porque es mi sobrevivencia, esa como yo me defiendo. Y es que fíjate, te pregunto esto no a manera de quitarme a mí la responsabilidad, pero muy fácil de explicar. Hemos tenido tantas generaciones, es más, ni pongas tantas, con 4 que cuentes, sí. Y ha habido tantas historias entre mamá, papá, y luego abuelitos por el lado de la mamá, abuelos por el lado de la mamá, y luego si le pones tíos, hermanos, o sea, si avientas para arriba, son un montón de historias, sí, en donde prácticamente yo creo que ya viviste, pues casi que de todo. Entonces, de pronto digo, parecería que esta generación ya no viene a experimentar algo meramente nuevo, sino ya estamos viniendo a sanar todo lo que quedó pendiente de tantos y tantos, no cientos, probablemente miles de acontecimientos. ¿Es así o no? Sí, haz de cuenta que esta generación, yo me fijo que busca mucho la ayuda. Ya no cree tanto ni en la medicina, porque ya muchos ya entendimos que la medicina nomás nos calma, pero no nos alivia. Pero cuando vemos que viene desde un tema emocional, o automáticamente descubrimos el origen. Incluso puede ser una herida primaria, una herida de rechazo y abandono. Es una programación, pero cuando hay un tipo de heridas de esas, ya existió en el clan. Todo ya pasó. Entonces lo más importante que no le hace que no conozcas a toda la descendencia. Con que conozcas solamente del abuelo para acá, ya le hiciste. Tienes suficiente información para modificar todo. Tienes suficiente información para tener chamba durante 90 años que tengas aquí en el planeta Tierra, ¿no? Tienes un paquetote así para trabajar. No te lo acabas. Sí. Oye, recuérdame las heridas de la infancia, las heridas primarias, perdón, también. Mira, puede ser la de abandono, rechazo, traición. Y son las que más marcadas están. Ok. Y cuando detectas esas, normalmente las detectas en cómo te habla. ¿En cómo te? En cómo te habla, te empiezan a hablar. Por decir algo, si alguien viene como muy agresivo, pues fue violentado a su niñez. Entonces automáticamente ya dices, ok, o tiene miedo o se está protegiendo. Entonces ya cuando lo ves de una manera desde su herida, pues ya no respondes, ya no reaccionas. Yo antes reaccionaba a lo que hacía. Hoy, ok, que tenga buen día. Y me voy.
y se evitó un conflicto. Ahora ya en las consultas empiezo a trabajar eso. ¿Por qué tienes tanto coraje? ¿O por qué te defiendes? Y ya le digo, ¿por qué no bajas barreras ahorita y podemos hablar? Entonces cuando le dices eso, ¿qué hace qué? Y empieza a sueltar, ¿no? Pero todo es algo que ya está grabado en automático. A alguien de la familia le pasó sí o sí. Y hay el tema también de los dobles por nacimiento o por el nombre. Entonces mira, por decir algo, si yo me llamo Jesús y a mi hijo le pongo Jesús, automáticamente todo lo que no repare yo lo va a reparar él. Ahí sí es una condena literal. Sí. ¿Por ignorancia? Por ignorancia. Es una ignorancia porque tenemos acostumbrado al primer hijo, varón, ponerle tal y cual como el papá o como la mamá. Entonces automáticamente los estamos condenando. Sí se le puede poner el nombre siempre y cuando se le quite la energía. Le puedo dejar el mismo nombre. ¿Cómo se hace eso? Se hace consciente que le dejo el nombre porque es bonito el nombre. Incluso como vamos suponiendo Israel, o sé que es un nombre bíblico, se lo pongo por la Biblia, lo que tú quieras, ¿no? Pero ya no se lo dejo en cuestión de mi energía. Porque si no le estoy heredando lo que yo no logre hacer. Y me imagino que eso se puede hacer aunque ya el Israel tenga 30 años. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, en el momento de que te das cuenta de esto, haces este corte de energía. Sí. Sí, ese igual, con la carta lo puedes hacer. Y automáticamente le quitas la energía y te dejo que vivas tu propia vida. ¿Entiendes? Porque a veces vienen repitiendo lo mismo o nomás por el nombre. Claro. Y le puedes hacer ese porte. Y hay dobles por nacimiento. Si también automáticamente las fechas son 15 días antes o 15 días después, automáticamente ya es tu doble. Ya sea por nacimiento o por concepción. 3 meses después del Pidilaraján, también. Y también es increíble cómo le cortas esa energía al nombre. Y mis hijos empezaron a ser diferentes. Cambiaron los patrones. Oye, Jesús, los dobles, ¿para qué sucede esto? Porque realmente es como una mera notificación divina. O sea, que nazcas un par de días antes o después que a lo mejor que tu abuelo. O sea, es como para hacer todavía más obvio el universo contigo. ¿O qué es esto? Sí, haz de cuenta que nosotros elegimos nacer en tal fecha porque venimos a apoyar a nuestros ancestros. O nuestros ancestros deciden venir a apoyarnos a nosotros. Entonces por eso son los dobles. El doble viene a ayudarte a reparar. Pero como tenemos tanta hueva y estamos tan distraídos, automáticamente no tomamos en cuenta eso. Pero haciendo cortes con los dobles, automáticamente yo he visto que ha dejado alcoholismo o drogas, apuestas, todos esos conflictos de economía, muertes incluso, porque a veces todos los hombres de la familia mueren a una cierta edad. ¿Y qué pasó? Todos murieron jóvenes. Bueno, anda bien conectadote, porque esa es la que sí. Me está ya empezando a leer el campo cuántico, espérame. No me empieces a chamanear. Es que hay muchos clanes en los que hay muertes prematuras que se repiten. Haz de cuenta que quien está viendo la entrevista dice, pues ya entendí por qué el dinero. Ya entendí por qué se queda sola la mujer. Pero al grado de morir prematuramente, también por serle fiel al anterior, ¿o qué es? Puede ser por serle una lealtad al anterior. Porque, vamos suponiendo, yo tengo un ancestro que fue delincuente. Entonces automáticamente se borra del clan. Porque dirían los abuelos, de ese no me hable, ese ya no existe, ese ya se murió. Es borrado del clan. Entonces a la segunda o tercera generación viene la repetición. Porque ese miembro del clan lo que pasa es reconocido. Y se va a seguir manifestando hasta que se le reconozca. O sea, la muerte también se repite. Sí, se repite. Y la forma de vivir.
por decir algo, va a venir y va a morir a los 30, 32 o cierta edad que murió alguien, porque es doble de alguien. Bueno, pero es que, híjole, no te me vayas de ahí porque está bueno esto. Digo, bueno, con el respeto de quien pues, le toque esto, ¿no? No es nada bueno. Como no reconociste a esta persona, el ejemplo creo que pusiste que como un ladrón o alguien que... el típico que a lo mejor hasta lo echaron del pueblo porque hizo algo muy grave. Entonces, ya no lo quiero reconocer. Y muere solo incluso. Va a seguir llegando, van a seguir llegando personas de su clan, obviamente en su línea descendente, a repetir la situación incluso de muerte, hasta que alguien reconozca a aquel señor o a aquella persona. Sí, cuando lo reconoce y lo aceptan en el clan, cuando ya empiezan a preguntar y por ahí algún tío lejano dice, ¿te acuerdas que tu tío fulano también murió de eso? Bueno, y ya empiezan a preguntar y ven que sí hubo alguien que murió. Entonces lo reconoces, lo aceptas, lo haces parte de ese plan, le das su lugar que se merece y automáticamente deja de repetirse. Pero cuando yo corto a alguien del clan, en la generación siguiente se manifiesta. Y se manifiesta en la de mis hijos o en la de mis sobrinos. O sea, inmediata. Tal vez 2 generaciones más adelante, pero llega porque ocupa ser reconocido. Sí, y aparte pues, entre más pronto llegue, también es un poco o un mucho más obvio. Porque si sucediera 10 generaciones adelante, pues no tienes ni datos. Sí. Necesitas ser inmediato de alguna manera para que levante la mano y alguien diga, a ver, ¿qué está pasando? Sí. Sí, por decir algo, si hay alguien que varias veces ha llegado a la cárcel por una u otra situación, entonces vamos suponiendo que llega un nieto que no ha entrado en ningún conflicto, pero siempre se ve involucrado con gente que hace estafas y lo que sea, y de rebote cae a la casa. No porque él haya hecho ningún delito, pero le toca la misma situación, volver a caer a la cárcel o perder todo. Entonces, ¿qué me está pasando? Entonces, automáticamente estoy somatizando a alguien de mi clan que no fue reconocido. O sea, problemas legales, incluso. Sí, legales, lo que sea, puede estar ahí, en esa línea generacional. Y se manifiesta con pérdidas, con romper a la cárcel. Entonces hay que ver quién del clan fue excluido para salvar esa parte y rescatarla para sanar lo que viene en el futuro y ya no se repita. Y en este caso, pues sería preguntando. O sea, siempre trato de dar como que la guía para quien nos está viendo y que sepa por dónde vamos. Primero es darte cuenta de que hay una situación que te está sacando de tu centro, porque si no te saca de tu centro, pues ahí estás bien. Feliz. Estás exacto, en paz, armónico. Pero hay una situación que te estresa, que te está haciendo pasarla mal. En este caso, pasarla mal. Porque como dijo una persona, pues nadie viene a mi terapia porque la está pasando bien y quiere pasarla mal. Viene porque la están pasando mal. Sí. Esta es la situación. Y dices, a ver, otra vez yo. Y yo no hice nada en el sentido que obviamente que si sabes que andas pasándote los semáforos en rojo en exceso de velocidad, pues si te agarra un tránsito, pues no es repetición meramente, aunque sí inconscientemente seguramente por algo lo estás haciendo. Pero cuando te das cuenta que hay una situación que dices, pues es que yo otra vez no estaba buscando esto y me volvió a caer. Ahí puedes decir, voy a ver a quién estoy salvando, a quién vengo a reparar. Y a lo que voy es, empiezas a preguntar, oye mamá, oye papá, ¿a quién le pasó esto a esta familia? No, pues no sé, viejito. Y vas con tus abuelos o vas con un tío, el que mejor memoria tenga. Oye tío, oye abuelito, alguien que me recuerdes con esa historia. O sea, empiezas a buscar o cómo haces. Incluso fíjate que hay unos meditaciones guiadas donde lo podemos llevar por hipnosis. Ajá. A que esa persona conecte con el campo. Ok. Entonces conecta con su campo energético, con el campo de la familia detrás, y la persona siente que hay alguien. Tal vez no sepa el nombre. Incluso se le puede preguntar su nombre.
En esta hipnosis ya. Sí, en esa hipnosis, ¿a quién ves? ¿O qué ves? Imagínate, por decir algo, imagínate que alguien entra por la puerta. ¿Qué es hombre o mujer? No, pues es un hombre. ¿Quién es? Pregúntale quién cometí. ¿Cómo se llama? Para ponerle un nombre. Entonces automáticamente ya llega la información a él. Y después ya puede trabajar con ese miembro del plan. O para reconocerlo y aceptar sus dones, pero su vida solamente honrarlo y dejarlo. Sí, honrar nada más. Eso es lo que están buscando. Sí. Es que mira, para quienes este tipo de pláticas todavía, en este momento de tanto despertar, para quien todavía se le hagan raras. Tú ves las películas que te dicen, es un alma en pena. Pues es esto, es esto. Es esta alma, esta energía desencarnada que está buscando cerrar un ciclo que no logró cerrar en vida, o como eres tú, está buscando ser reconocido. ¿Por qué me abandonaron? Ese es el alma en pena famosa, ¿no? Sí, y volvemos a lo mismo que decíamos hace rato. Todos somos miembros de una manada y necesitamos ser reconocidos. Entonces, cuando eres aislado, automáticamente buscas ese calón de hogar y quieres pertenecer. Ellos también hicieron sus cosas porque también a veces hay esa alma que viene también a hacer daño para que nosotros aprendamos algo bueno. ¿Me entiendes? A reconocer, por decir algo, si hubo alguien que abandonó familias, ¿qué es lo que nos enseña? Sé mejor padre, no los abandones, hazte responsable. Un alcohólico, ¿qué te viene a enseñar? A no tomar. Tener tus límites. O tener límites sanos. Y cada situación, cuando le vemos el aprendizaje, automáticamente vino a aportarme. Claro. Nada de lo que me pasa ni es casualidad. Viene a enseñarme que tenga nobleza y que ame a los ancestros y que me respete y respete a mi vida. Cuando yo hago eso, automáticamente el universo me abre puertas y empiezan a presentarse mejores personas y mejores personas. Incluso se despiertan más los dones. Se despiertan los dones. Porque ya estás en una conciencia. Y es cuando puedes acceder a todo eso que no veías. Porque antes había una barrera aquí y yo veía de aquí para atrás. Pero cuando quitas esa barrera, ese odio, esos resentimientos, ya me iba hacia adelante. Es como si me quitara la miopía. Ya. Entonces, ¿heredamos destinos? Pues no se podría decir destinos, más bien podría ser patrones de vida que están en el inconsciente. Pero cuando yo me hago consciente, automáticamente puedo modificar la realidad. Ok. Está el caminito para ir a donde mismo. Pero cuando te das cuenta que para allá es para donde no quieres ir, conscientemente eliges un camino distinto, sería así. Sí. Pero el caminito te lo dejan ahí para que lo vuelvas a recorrer, ¿no? Sí, haz de cuenta, pues tú tienes los caminos como una Y, ¿no? Dices, ok, allá por aquel hay relajo y la puedo vivir así. Y por acá, pues a lo mejor me cuesta tal vez un poquito más de trabajo o hay algo diferente que no he probado. Entonces, pues, ¿por qué no me voy por acá? O sea, que a ver qué encuentro. Claro, explorar. Eso, digamos, explorar. Bueno, y continuando con el tema de dinero. Herencias, fraudes, traiciones, etcétera. ¿Por qué el dinero saca normalmente lo peor del clan? Porque es una energía tan poderosa que literal es lo que creo de las situaciones por las cuales se hace siempre un relajo. Mira, hay un ejemplo que me gusta poner mucho, son las herencias económicas. Por alguna extraña razón siempre sale un gandalla que se queda con lo de toda la familia. Pero como viene el no merecimiento, los demás dicen, no, pues yo lo perdono y que Dios lo bendiga. Y renuncian a esa cantidad de dinero e incluso no lo pelean. Y no digo que lo peleen, pero que sepan negociarlo. Y el punto es de que se repite de cada generación, otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que alguna familia, algunos por lo menos hermanos se pongan conscientes y digan, ¿sabes? Que hay que solucionar esto y hay que hacer la repartición tal cual.
Cuando eso se soluciona, automáticamente no se vuelve a repetir. Y salen las generaciones de atrás y las de adelante. Por lo menos a mis hijos no les heredaría ese conflicto. Es confuso. ¿Me entiendes? Porque como ya viene ese patrón de quitarle al otro lo que le pertenece, automáticamente en mi clan se va a repetir en mis hijos. Entonces, hacerme consciente de que si yo hago, por decir algo, un testamento bien hecho, un fideicomiso, automáticamente ya dejo separado lo de cada quien. Entonces no va a haber chance de eso. Más aparte, respeto, honro a mi clan, automáticamente no se va a repetir. Bueno, en ese momento en el que estén, vamos a decir, peleando por una herencia que no se dejó correctamente o algo que se dejó intestado, pero nada más un miembro de este clan entiende esto y los otros 3 no saben ni de qué le estás hablando, no saben qué es la bioneuroemoción, ¿no? ¿Qué podría hacer esta persona que entiende esto para, sin pelear, de alguna manera, no sé si la palabra es convencer o sugerir, que corten por fin con esta línea que quién sabe desde cuándo venga de injusticia? Muchas de las veces, con uno que se haga consciente, se puede cortar. Porque si yo me hago consciente, automáticamente alguno que vea que yo hago el cambio va a entender y se une. Es decir, ok, tienes razón. Pero si yo entro al conflicto, a la pelea, a meter más leña al fuego, pues automáticamente sí. Híjole, aquí sí te la voy a hacer de abogado del diablo. Otra vez, son 4 miembros del clan. Y uno sigue tus instrucciones, bueno, tus recomendaciones, exacto. Y se sabe. Normalmente el que esté viendo esta entrevista va a decir, no, pues nosotros 3 se van a quedar con todo. Parecería que así va a ser. Pero tú dices que probablemente, para no asegurar nada, que cada quien lo viva, si sucede esa magia en donde si alguien, y aquí sí voy a ayudarte con esto, no puede haber miedo, tiene que haber pura amor y pura certeza. Si esta persona lo hace con amor y con certeza, va y mueve la energía de todo el mundo y dices que seguramente alguien va a decir, oye hermano, ¿sabes qué? Pues tienes razón, y de pronto el otro, y así va a suceder, ¿así es? Sí, haz de cuenta, si yo hago el corte energético o hago mi carta a mis ancestros de que ya vivieron esa situación, los que están en la actualidad pueden modificar ese patrón, porque desde el campo les llega la información, solucionalo. Porque lo traemos los traemos en energía, somos energía, nosotros somos la familia. Entonces, la familia nos lo puso o nosotros nos elegimos para venir a solucionar esa situación. Nada es casualidad. Entonces, cuando yo llego aquí y soluciono ese conflicto y me hago consciente, alguien se va a unir o mis ancestros van a mandar la información para modificar esa situación. Ok. Sí, otra vez, así como mandaron el problema, por decirlo así, mandan también esta energía que soluciona aquello. Que solucionas, pero tengo que copiar. Incluso, fíjate, funciona si no crees, pero si crees, imagínate lo opuesto que lo digas. Claro. Bueno, y aquí en las redes sociales hay unas palabras que no las dicen, ¿no? Entonces dices desvivirte. Y lo digo con mucho respeto, pero cuando alguien se desvive dentro de este clan, también puede representar a alguien olvidado o a un patrón repetitivo o a algo que está necesitando salir. Sí, normalmente si alguien se desvive así solo, automáticamente es un patrón, hay alguien que ya lo vivió. Entonces cuando esta persona lo reconozco y ya no estoy en la crítica, porque la iglesia nos dijo, es que ya se fue al infierno, es que ya esto, es que ya lo otro, o mejor ya con vender, o qué van a decir, mejor dile que se infartó. Entonces empezamos a perfumar la historia. Entonces esa persona vino a enseñarlos a querernos, a respetarnos, a amarnos. Esa persona llegó a un punto donde llegó a esa desesperación donde él creyó que ya no tenía una situación.
de cómo salir del conflicto. Pero aún así vino a enseñarnos mucho, vino a enseñarnos a querernos y a respetarlo, honrarlo y respetarlo. Cuando yo lo reconozco y digo, no sé por qué hayas pasado, pero te honro, te amo, y ya no lo critico, automáticamente no se va a repetir. Porque luego en amor, el amor es el que nos cambia la situación, nos modifica los genes. ¿Por qué? Porque yo estoy aceptando en mi biología que entra el amor y no la crítica. Okay. Porque si lo estoy criticando y no, es que fue tonto y hizo esto y tenía todo y no sabemos lo que él vivió. Claro. Pero si yo lo reconozco, me lo acepto, no se va a repetir. Automáticamente quedó ahí y ya mis generaciones sanan esa parte. Cortas esa energía. Esa energía. La pregunta es exactamente lo que acabo de decir. ¿Se puede cortar con estas repeticiones o estamos condenados? Y te digo por qué la haga, a pesar de que acabas de decir cómo se corta. Porque si te echas un vistazo al mundo, parecería que estamos condenados. Porque dices, a ver, la fórmula aquí está. Pero si tú, insisto, te echas un vistazo allá afuera, parecería más difícil de lo que lo estamos diciendo en este momento. Sí. Sí, y precisamente lo que tenemos que cacharnos es de que muchas de las veces somos tan negativos que creemos que no puede haber un cambio. Entonces yo por eso le digo a mis consultantes, ¿no? Le digo, ¿por qué no lo haces sin creer? Y vas a ver que te funciona. Algún cambio vas a ver. Sin creer. Sin creer. Ok. Ahora imagínate, si crees, le pones toda la intención, toda la energía y todo se modifica. Incluso si tienes un problema con un hermano o hermana, algo, y tú agarras, por decir algo, sabes que le gusta un dulce, de lo que sea, o un pan, o que sea, y lo agarras, le das esa energía, sabes qué, hermano o hermana, pongo toda la intención para que lo lleven mi vez, para que ya mueran las cosas. Esto. Y se lo regalas, oh, mira, te trae esto. Y pues va a decir, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Pero créeme que automáticamente pasa algo que se empiezan a hablar, se empiezan a reconocer. Porque es la energía con energía no se puede meter. Y lo reconoce el amor. Porque lleva esa energía de amor, de cambio. Y ya ahí mueren las nacillas. Ok, y si alguien repite una historia que no eligió, ¿cuál propondrías que puede ser un buen primer paso para empezar a recuperar su historia personal? Un primer paso sería reconocer primero al miembro del clan que lo está llevando a repetirlo, ya sea por que sea doble de alguien o porque le tocó repetir. Entonces cuando yo me hago consciente y doy gracias automáticamente, dejo de repetir esa situación. Y no tengo que precisamente quedar mal con nada. Porque, acuérdate, ¿quién está cambiando ese mundo? Las mentadas ovejas negras. Son las que se salieron del redil y dijeron, yo no voy a seguir la manada, voy a hacer un cambio. Entonces, cuando haces ese cambio, conciencia en amor, automáticamente cambia la salvación que tú eliges. ¿Y un segundo paso? El segundo paso sería, pues, invitar de una manera u otra. Incluso se le puede mandar energía a la familia por medio de oración o una meditación. Se manda una energía de unidad, de amor. Y alguien se viene a ti de llamarme y fíjate, estaba pensando en ti, ¿qué te parece si hacemos algo? Entonces es cuando realmente ves cómo conecta la energía. Y luego más que somos la misma familia, la sangre, el gen, todo estamos vivos, estamos conectados. Y en este momento de la vida, si te fijas, prácticamente casi adivina lo que está pensando el otro. Porque hay tanta energía, tanta información, que todo llega porque llega. Si tú quieres saber algo, automáticamente sales de aquí y te encuentras con una publicidad. Con un cartel con letras mayúsculas. O escuchas una canción que le dice una frase y lo ves, pasa, ves.
porque lo pedí. Sí. La manifestación está ahorita. Sí. El tema es cómo hace una persona que está tan metida en su historia, en lo que le tocó, siente mucho odio, rencor, resentimiento. Y pues para poder mandar esta energía de amor, o incluso hacer esta carta, o retirarse del conflicto, pero desde el amor y no desde el miedo, ¿cómo se quita este enojo que tiene contra la persona que, pues que ante su historia personal le está haciendo un daño, ¿no? Sí, mira, cuando esta persona que está en este conflicto automáticamente se pregunta, ¿para qué estoy viviendo esa situación? ¿Qué me viene a enseñar? Y empieza a buscar el aprendizaje, puede soltar más fácil la situación y va a llegar a un punto más rápido de cómo voy a solucionar este conflicto. Porque todas las situaciones o enfermedades o cosas que nos vienen, si nos preguntáramos no por qué, sino para qué o qué me viene a enseñar. Cuando yo veo un aprendizaje, automáticamente encuentro cómo resolverlo. Ok, un conflicto de pérdida de dinero. Digo, ¿qué me viene a enseñar esto? Me viene a enseñar tal vez que hubo mucho abuso en el pasado y me viene a dar la información de cómo resolver. Pero si yo me ciego en esa situación, me voy a bloquear y no voy a poder hacer nada y puedo enfermar. O sea, encontrar el aprendizaje detrás de la historia. Y Ari te dice, yo no quiero aprender. Pues también es su decisión, ¿me entiendes? Que es una elección personal. Claro. Y pues ahí me quedas. Sí, pues ahí se queda y pues a veces hay que decirle algo como, ok, familia va a seguir repitiéndolo y pues puedes enfermar, tú sabrás. Claro. ¿Qué es más fuerte? ¿Ser feliz o ser leal al dolor del clan? ¿Qué tiene más fuerza? La felicidad, porque ser feliz te trae sanación. La lealtad al clan, pues te puede anclar, ¿no? a una situación. Entonces, si tú haces un corte y dices, ok, lo reconozco como mi clan, pero no decido vivir con ustedes, en algún momento va a haber algunos miembros del clan que se van a ir uniendo. Ok, como que no era tan malo, a aquel le sigue yendo bien. No. Ok, aquel empezó muy pobre, muy mal, y ahorita fíjate dónde llegó. De una de otra manera hay cambio. Entonces, si no son los hermanos o primos o más viejos, pueden ser los sobrinos. Porque el mismo hermano puede decir, pues ve con el tío loco a ver de qué te sirve. Entonces, acuérdate, lo que tú haces y esa verdad, ese aprendizaje, arrastra de alguna manera, jala. Y va a haber alguien que se te una, que se te sume. Y ya cuando son más de dos, automáticamente ya ha empezado a cambiar el plan. Ya no te quedaste solo y puedes crear esa comunidad chiquita donde poco a poco se van a ir sumando y van a hacer ese cambio. Fíjate, Jesús. Tenía una pregunta más y dije, bueno, le hago la pregunta y que luego él cierre con algo. Pero me vino que esta pregunta puede convertirse en cierre. Porque dice, no eres víctima, es fidelidad invisible. ¿Qué opinas de que las personas que hasta el día de hoy se habían creído o sabido víctimas cambien esa manera de verse? Y creo que pudiera ser un poco más, no sanador, pero podrían arrancar de un peldaño más alto si de pronto dicen, no he sido víctima, he seguido una fidelidad de manera invisible. Es que si tú te das cuenta que has sido fiel en lugar de ser víctima, ¿sabes el poder que te da esto? Porque si yo le fui fiel a todo aquello, en el momento de que me sea fiel a mí mismo o a mí misma,
el poder que tengo. Si he sido 40 o 50 o 60 años víctima, ¿cómo salgo de él? Pero si me reconozco que he sido 40, 50 o 60 años fiel a mi clan, wow, el poder que tengo para ahora elegir serme fiel a mi misa. ¿Me ayudas con esto para cerrar? Sí, es que fíjate que hay algo ahí de esa lealtad al clan, de ser víctima. Porque nos enseñaron que el pobrecito, el que sufre, es el que se va al cielo, ¿no? Entonces hay como eso de ir de rodillas a cierto lugar, sufrir, golpearse, latillarse. Ahí es esa lealtad. Pero cuando yo decido, en vez de hacerme la víctima, hacerme responsable, automáticamente cambio todos los patrones. Porque me hago responsable y yo con mi responsabilidad, ¿qué puedo hacer? Porque hay que recordar que la víctima busca culpables y no se hace responsable. Desde el momento que yo me hago responsable, digo, yo puedo cambiar esta parte, puedo cambiar esta historia. Soy el escritor, las últimas páginas de mi vida que queden van a quedar pero con ganas, ¿no? Donde hubo un cambio de conciencia. Por eso esta situación que repetí durante muchos años vino a ser un cambio de conciencia, donde yo ya pienso de una manera más ahogada. Incluso yo el día de ayer era otra persona, el día de hoy soy otra persona. Entonces si te ven en un año, eres totalmente otra persona. ¿Por qué? Porque vas acumulando conocimiento y no vas quedando ahí donde mismo, latigándome, sufriendo. Es que todos somos así. Y eso es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Pero cuando les enseñamos a ser responsables y hacer ese cambio y dar ese extra, automáticamente cortamos con esa manera de vivir. Pues nos quedamos con esta palabra para que la lleve todo el mundo, de responsabilidad, ser responsable. Responsabilidad, la habilidad de responder. Y como dices tú, ya no tienes que buscar a nadie más allá afuera. Porque si eres víctima, buscas a un victimario. Aquí ya eres tú mismo transitando tu experiencia de vida. Sí. Y como eres tú, que escribas las siguientes páginas de tu libro de vida y que se vea que hubo un cambio de escritor, ¿verdad? Sí, ya con una mentalidad más consciente. Una mentalidad más consciente donde yo soy mi propio protagonista, el creador de mi película, el creador de mi guión. Y se vea con esas letras remarcadas que hubo un cambio. Pues muchas gracias, Jesús. Como quiera ponen ahí tus contactos, pero tú estás aquí en Los Ángeles, California. Sí, estoy aquí en Los Ángeles y se pueden contactar conmigo por teléfono, el 818-683-2230, y también en redes sociales como Facebook, Jesús Ríos, Biodescodificación Emocional, en Instagram también. Y ahí estamos en contacto para lo que se presta para vosotros. ¿Atiendes gente online también? Sí lo hago. ¿O más presencial? Sí, lo hago por videollamada o Zoom, podemos hacerlo. Bueno. Tengo consultantes de otros países, de Ecuador, de México, de Guatemala. Okay. Incluso aquí, que están a la distancia, que se les comunica, lo podemos hacer también. Bueno, pues ya tienen tu teléfono, tus redes, para que quien quiera pedirte una consulta, con mucho gusto, pues vaya a ver si se hace más responsable. A ver si tú le acompañas a ser más responsable. Sí. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Y gracias a todos, que estén muy bien. Bye bye. Gracias. Bye.